y después nos vamos a ir a bailar un pie de cueca, oye. Comienzan las fiestas patrias. Bueno, aquí con esta materia de genética hay, no sé si tantas preguntas de las 18. ¿Qué te preguntas de las 10? Con suerte usted va a poder responder una pregunta de genética. Pero lo que sí es cierto, el tipo de ejercicio posible es variado. Hay harto ejercicio que hacer. Te recuerdo la hora de consulta online con tu profesor, que no es el miércoles, como dice en pantalla, es el día sábado, de la 1 a las 2. Cuando nos volvamos a encontrar jóvenes, esto es en 15 días más, quiero que prepares una clase de genética post-mendeliana. Post-mendeliana. La clase de hoy es genética mendeliana. Los recursos para la clase de hoy día no eran estos. Acá está. Semana 22 de tu curso. Es full contenido. ¿Qué es lo que encontrabas ahí? Hay un control diagnóstico para que tú mismo lo hagas, para que usted misma lo haga. Y averigües así de diagnóstico qué tan bien o qué tan mal estás en esta materia. Hay un control diagnóstico. Te sugiero, hazlo. Como quien juega, alumno. Hay un video llamado Genética Mendeliana. Véalo. Semana 22. Hay un glosario de genética para que lo veas. Hágalo. Hágale caso al que le está hablando online. ¿No ves que te van a evaluar, viejo, señorita? Si esto fuera opcional, el de querer ver o no el video, tú podrías pensar en que si lo veo o no lo veo. Pero no hay opción, porque tú vas a ser evaluado en la primera semana de enero. Te van a evaluar. Van a averiguar qué tan caperuzo eres tú. Y dependiendo de qué tan caperuzo, van a tomar la decisión si tú mereces estar el próximo año en la universidad. Yo te aconsejo, toma el consejo y ve los videos. Hay un video cruzamiento de prueba, véalo. Aprovecha de aprender ahora en el preuniversitario aquello que no aprendiste en tu propio colegio. Si es que no lo aprendiste, ve el video. Hay un módulo, sígalo, se llama monohibridismo y dihibridismo. Hay un cuestionario, hazlo, se llama genética mendeliana. Full ejercicio, hágalo, se llama genética mendeliana. Contacta con tu tutor, hágalo. Hágale preguntas de genética, él te va a responder, o ella, no sé quién será. De los materiales para la clase de hoy día, el libro de biología común, página 200 a 212, dice biología mención, debe decir biología común. Y del cuaderno ejercicio, no estoy tan seguro que sea el 4, debe ser el cuaderno ejercicio número 3. Entra a los ejercicios de genética y dígame usted cuál era el número del cuaderno de ejercicio. Entiendo que el 3 parece. Conceptos clave en la clase de hoy. Variación individual, carácter hereditario, cromosoma, gametos, haploide, diploide, genes, genoma, fenotipo, genotipo, alelos, monohibridismo. Algo de eso estaremos viendo en la clase de hoy. Dihibridismo. Creo que ahí están los conceptos claves de la clase de hoy día. ¿Alguien más se sumó, parece? ¿Llegó tarde? ¿Nadie?
Estamos los mismos de siempre. A ver, repaso el listado de los presentes. Gia, Catalina Urbina, Young, Consuelo, Pía, Don Yerko. Ahí estamos todos. 1, 2, 3, 4. Y Jorge Araya, que apareció recién, parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7. ¿Y por qué aparece? Camila Espinosa. Camila Espinosa, ¿estás presente? Aló, Camila Espinosa. Hablando con la Camila Espinosa online. Ya. Para que quede certeza de que estás presente, debiste haberme enviado tu nombre, Consuelo, que no has hecho. Ya la lista la pasé. Camila Espinosa levantó la mano. A ver, Camila, usted levantó la mano. Levantándole la mano a la niña. No pasa nada. Bueno, continúo adelante. En pantalla, jóvenes, algunos de los conceptos claves que vamos a revisar hoy día. Quiero ir rápido porque pretendo hacer con ejercicios con ustedes. Vocabulario, jóvenes. Esto es un glosario que puedes encontrar un video al respecto en la plataforma que ya te mostré. Gen. Se define gen, joven, como una secuencia de nucleótidos de DNA, lo que almacena la información para sintetizar una proteína específica. Dicha proteína es la responsable de controlar alguna característica, la de generar un fenotipo. Observa, esto escapa un poco a tu curso, pero es algo que usted debiera entender. En pantalla quiero representar una molécula de DNA donde hay un gen. ¿Por qué hablar de gen? Porque las leyes de Mendel hablan de cómo se heredan los genes. Lo que Asenjo te dijo recién es que un gen es una secuencia de nucleótidos, que son esa escalera que aparece ahí. Ahí hay una secuencia de nucleótidos. Se cuentan en pares de base. Entonces yo imagino, mira, toda la llave está indicando que ahí está la secuencia de un nucleótido de un gen A. Todo ese tramo de DNA es un gen A, porque ahí hay una secuencia de nucleótidos que sirve para almacenar la información respecto de con ella sintetizar una proteína, alumno. Ahí aparece la enzima A que está especificada en la secuencia de nucleótidos del gen A. Repito, un gen es una secuencia de nucleótidos que almacena la información para poder sintetizar la enzima árbol. Con el gen, tú sintetizas la enzima, la proteína. Y para que quede tal vez claro para el curso, la enzima lo que hace, alumno, es transformar un sustrato de color azul. La enzima va a generar un producto negro. Por lo tanto, amigo, de tener la enzima, ¿sabes lo que ves tú? La manifestación fenotípica es que si esto es una reacción que ocurre en los ojos, toda persona que tenga el gen árbol va a producir la enzima árbol. Y al tener la enzima árbol, tú vas a ver el color de ojos negro. ¿Me entiendes? Porque la enzima transforma lo azul del ojo, lo transforma en negro. Por lo tanto, toda persona que herede el gen árbol va a poder especificar la enzima árbol que genera el color negro. Por lo tanto, esta reacción, si ocurriera en el ojo, para mayor explicación, en el ojo, tú ves a la persona
que la manifestación fenotípica de tener el gen árbol es que tú lo observas los ojos negros, de color negro. Si la persona no hereda el gen árbol, no va a tener la enzima árbol y por lo tanto lo azul no va a ser transformado en negro y por lo tanto a esa persona que nunca tuvo el gen árbol, los ojos los vas a observar azules. ¿Me entiende lo que te estoy? De nuevo, o sea, el gen... lo que puedo decir, si este gen árbol determina el color de ojos, tú puedes decir que por lo tanto, como el gen árbol especifica una enzima que transforma lo azul en negro en los ojos, tú vas y dices que el gen árbol controla una característica fenotípica llamada color de los ojos. Dependiendo de qué gen en relación al color de los ojos, tú vas a tener los ojos negros o los ojos azules, en la explicación que te estoy. Ahí está la enzima. En consecuencia, lo que un poco el profesor Asenjo te está haciendo, te está llevando al escenario del dogma de la biología, la que dice que el DNA almacena información, pero son las proteínas que están especificadas por el DNA las que ejecutan la información que de otra manera quedaría almacenada en el DNA. Las proteínas ejecutan. Las proteínas que se sintetizan expresan un fenotipo. Alelo. Alelo alumno son las formas alternativas que tiene un mismo gen. Y los alelos surgen a partir de mutaciones de un gen original. Mutar es cambiar las secuencias de nucleótidos. ¿Me explico? ¿Por qué hablar de alelo? Porque el profesor Asenjo te va a explicar las leyes de Mendel a partir de la herencia de alelos para un rasgo. En pantalla tú tienes una escalera que representa un gen árbol. Si tú cambias los peldaños, es lo que en biología molecular se llama mutación. Al cambiar los peldaños, origina una escalera, pero que tiene otros peldaños, otros nucleótidos. Es lo que se llama alelo. A partir de un gen A mayúscula, surge una versión ligeramente distinta del gen A mayúscula, que es su alelo A minúscula. Los alelos son versiones distintas de un gen original que surgen al ir cambiando algunas pocas secuencias nucleotídicas por mutaciones. Y en el caso más dramático, para que me entienda, imagine usted que el gen original árbol lograba especificar una enzima, esa enzima que transformaba lo azul en negro. Por lo tanto, toda persona que tenga el gen A mayúscula va a tener la enzima en los ojos y por lo tanto en los ojos se produce una reacción donde un sustrato azul tú lo vas a ir convirtiendo en el tiempo con un producto negro, le ves el color de ojos negro, pero al que tiene el gen A mayúscula. Imagínate el caso extremo, para que me entienda, que el alelo minúscula, por la mutación producida, no especifica la enzima. No hay enzima que se especifique en esa secuencia nucleotídica. Por lo tanto, para la persona que tenga el gen A minúscula, tú no inicias la síntesis de la enzima. La enzima no existe. Por lo tanto, el sustrato azul no es convertido en un producto negro y observarías que la persona con el gen A minúscula tendría los ojos azules. Do you understand? Para una persona que tenga el gen A mayúscula, tú verías que el color de ojos sería negro. Para una persona que tenga el gen A minúscula en homocigosis, por ausencia de la enzima capaz de convertir lo azul en negro, a una persona homocigota para el gen A minúscula, tú verías que el color de ojos sería azules. ¿Me entiende? Trate de hacerlo, trate de entender.
No es muy difícil, esta es materia de segundo medio. Alelo dominante, alumno. Se llama alelo dominante aquel que se expresa incluso cuando la persona tiene heterocigosis. Teniendo dos copias distintas del mismo gen, se llama aldominante aquel que se expresa cuando eres heterocigoto. Un alelo es recesivo cuando solo puede expresarse fenotípicamente cuando la persona es homocigota para ese gen. Eso lo obliga a él a ser recesivo. Solo se expresa fenotípicamente cuando el gen se encuentra en homocigosis. En este caso, el gen dominante es el mayúscula, el gen recesivo es el minúscula. Cromosoma, esto ya lo vimos en clases anteriores. El cromosoma, alumno, es el máximo grado de condensación de la cromatina y esto se produce solo cuando una célula está en proliferación, no en interfase, en proliferación. En pantalla, una molécula de DNA que va a ser duplicada durante la interfase. Una vez que el DNA esté duplicado, recién tu célula entra a la proliferación celular. Y lo que va a hacer con esas dos moléculas es que las condensa en profase, señorita. Ambas moléculas se van a condensar durante la profase celular. Una molécula al condensar genera una cromátida y la otra, que es idéntica a la primera, origina una segunda cromátida. En pantalla, un cromosoma doble, que es aquel que tiene dos cromátidas hermanas. Los cromosomas es el vehículo en el cual usted hereda los genes. Los cromosomas pueden ser dobles, como en pantalla, o si separas cromátidas hermanas, los cromosomas pueden ser simples, pero eso ya es discurso de clases anteriores. Yo ahora tengo que enfocarlo desde el punto de vista de la genética. Genotipo. El genotipo, alumno, es el conjunto de genes que están en relación a ciertos rasgos. Por ejemplo, en pantalla, mira lo que está expuesto. Es una combinación de genes de los que hay genes para un rasgo. Ahí hay genotipo. Ahí en pantalla, alumno, está expresado el genotipo para 5 características distintas. Están los genes para un rasgo árbol, de la que la persona parece ser homocigota dominante. Pero además el genotipo expresa los genes para un rasgo barco, de las que la persona es heterocigota. Aparecen los genes para un cuarto rasgo casa, de la que la persona es heterocigota. Y aparecen los genes para un quinto rasgo dedo, de la que la persona resulta ser homocigota recesiva. En pantalla, el genotipo para una persona en la que tú denotas los genes para 5 rasgos distintos. Como te decía, el primer rasgo, por tener doble copia del mismo gen dominante, lo vas a llamar homocigoto dominante. El rasgo B, porque los dos genes son versiones distintas, lo vas a llamar heterocigoto. Para el rasgo B, la persona es heterocigota. Lo mismo para el rasgo casa. La persona tiene dos formas distintas de un mismo gen. En consecuencia, esta persona es heterocigota para el rasgo casa, el que sea. Y el rasgo dedo, la persona manifiesta una clara homocigosis recesiva. Por lo tanto, niños, de los 5 rasgos, como 2 son homocigotos, el rasgo A y el rasgo dedo, tú puedes decir tranquilamente que lo que está en pantalla es un genotipo dihíbrido, porque el rasgo barco es híbrido. Como de los 5 rasgos, perdón, hay 4 rasgos. Hay 4 rasgos nomás.
como de los 4 rasgos 2 son híbridos, tú puedes decir tranquilamente que la persona en cuestión tiene un genotipo dihíbrido. ¿Qué sería lo mismo decir que el genotipo es dihomocigoto? Bueno, ahí señalo con lápiz lila los 2 rasgos que son híbridos de los 4. El rasgo barco y el rasgo casa están indicándote a ti que ese es un genotipo dihíbrido. Fenotipo. El fenotipo es el conjunto de rasgos que resultan de la manifestación de un genotipo, pero expresado en un ambiente determinado. Hay una ecuación clásica que dice que la manifestación visible de algo depende de 2 variables, del genotipo, pero además del ambiente donde la persona vive. El genotipo y el ambiente determinan el fenotipo. O al revés, el fenotipo, o sea, la manifestación visible de una serie de rasgos, está influido por el genotipo, pero no exclusivamente, porque también el ambiente influye en el fenotipo. Ejemplo de esto. Si tú cultivas una planta que se llama hortensia, que da unas flores tremendamente grandes, no es lo mismo que tú cultives la hortensia de las que tiene 2 ejemplares idénticos. Las 2 plantas de la pantalla tienen el mismo genotipo, son la misma planta, son 2 clones, el genotipo es el mismo. Pero resulta que el fenotipo que vas a observar se ve afectado por el ambiente, porque si una planta de hortensia la cultivas en tierra ácida, el color de las flores no va a ser lo mismo que la misma planta cultivada en tierra alcalina. El ambiente afecta el fenotipo porque tú verías que para la planta en tierra ácida las flores le salen enormemente azules, pero que si usted quiere las flores rosadas, toma la misma planta y la cultivas en otro ambiente, te van a salir rosadas. Esto pretende corroborar el hecho de que el fenotipo depende por una parte del genotipo que tiene la persona, pero también del ambiente donde la persona vive, o la planta, o el ser vivo en general. El fenotipo se ve influido por 2 variables, genotipo y ambiente. Bueno, voy a entrar a las leyes de Mendel, joven, a la genética mendeliana. Fue la que descubrió Mendel a fines del siglo XIX, alumnos. Ya llevamos 200 años de estas leyes ya, prácticamente. Mendel era un cura en un oscuro pueblo en Checoslovaquia. Este caballero descubrió las leyes que gobiernan la herencia de rasgos, desde los hijos, de los padres a los hijos. Descubrió el cómo se heredan los rasgos y propuso reglas inflexibles, normas, reglas, leyes. La primera ley de Mendel dice, y tiene por nombre, que te los presento. Esta primera ley también se la llama ley de la segregación, por si acaso en la prueba de transición sale así mencionada, pero también la llaman ley de los monohíbridos. El señor Mendel se dio cuenta de lo siguiente, alumno, que es la primera ley. Y esta es una genialidad completa de este caballero, porque no tenía por qué presumir lo que es la explicación que está dando. Él no era biólogo, él era un pastor de nuestro Señor Jesucristo. Sin ser biólogo, observó una regularidad, que es lo que uno llama una ley, y dijo, partió con una premisa tremenda: los 2 factores que controlan una característica se separan yendo a gametos diferentes, pero esos 2 factores que se separaron en los gametos se pueden volver a reunir mediante la fecundación. ¿Para qué sirve esta primera ley? Sirve para estimar
¿cómo va a ser la descendencia si tú conoces los genotipos de los papás? O al revés, tú puedes estimar cómo eran los papás si conoces los genotipos de la descendencia. La utilidad de la primera ley que te permite predecir, alumno, predecir cómo van a ser la descendencia. El trabajo de Mendel, alumno, se lo distingue porque resulta que él fue claro en cómo tenía que plantearse su trabajo. Y a diferencia de lo que se hacía en el siglo XIX, él tuvo la genialidad, alumno, de estudiar la herencia de una única característica primero. Eso le simplificó su análisis. Lo que voy a hacer ahora es un recorrido respecto de el trabajo que hizo Mendel, que lo vio muy claro él, lo hizo muy sencillo, porque solo estudió la herencia de una característica, no de muchas. Además tuvo la precaución de estudiar rasgos que se llaman cualitativos, o sea, todo o nada. O las arvejas son verdes o las arvejas amarillas, pero no hay fenotipo intermedio porque eso simplifica el análisis. En la descendencia lo que él va a encontrar, dos colores, verde o amarillo, y se pone a contar para poder establecer una regularidad. ¿Entiendes? Él tomó la precaución de solo estudiar características que fueran todo o nada. Que hay otro tipo de características que no son todo o nada, y eso habría sido jodido porque habría tenido que estudiar una multiplicidad de fenotipos en la descendencia. Además tuvo la genialidad de cura, que no biólogo, de que imaginó sin que tuviera razón, de que cada característica la controlaban dos factores. Esto es una genialidad de Mendel. Él supuso, alumno, partió de la premisa de que el rasgo estudiado lo controlaban dos factores. Hoy día sabemos que eso es así, porque tenemos dos genes para cada rasgo, pero lo sabemos hoy día siglo XXI. Fue una genialidad de Mendel creer que las características la controlaban dos factores. Y otra genialidad del estudio de Mendel, que para poder proponer la regularidad que va a describir en su primera ley, tomó la precaución de que cuando comenzaban los cruzamientos, los comenzaba a partir de parentales que eran puros. Y eso le dio mayor certeza de cuál era el sustrato que estaba usando para poder derivar una ley. Fue una genialidad partir de parentales puros de arveja, verde pura y amarilla pura. Eso fue genial. En pantalla, alumno, lo que el profesor Asenjo te está indicando es las características que distinguen el trabajo de Mendel. El haber estudiado una característica, el haber estudiado características que fueran todo o nada, el haber considerado que la característica la controlaban dos factores, que fue una genialidad que la sacó no sé dónde, oye, y finalmente el haber usado parentales puros. Lo que voy a hacer ahora es, si él propuso esa ley que está a mano izquierda, lo que te voy a mostrar qué observación hizo él como para poder afirmar esta primera ley. Y sobre la observación que te voy a mostrar ahora, voy a aplicar cómo él entiende esta primera ley. Comienzo a mostrarte las observaciones que permitieron a este curita proponer esa primera ley. ¿Qué vio que lo llevó a proponer la primera ley de la segregación? Vio esto, alumno. Sus observaciones repetidas, reiterativas, fueron las siguientes. Cada vez que hacía un cruce entre parentales puros de arvejas, en la que una arveja tenía las semillas amarillas puras, y la cruzaba con una arveja que era idénticamente igual a la primera, pero en el que para el color tenía un fenotipo alternativo, verde pura. Repito,
Mendel va a estudiar la herencia solo de un rasgo, en la que las dos arvejas difieren. En todos los demás rasgos que no voy a mencionar, las dos arvejas son iguales, porque lo que él está estudiando, cómo se hereda solo un rasgo, para lo cual va a usar una arveja que para el rasgo tiene un fenotipo, con una arveja que para el mismo rasgo tiene un fenotipo alternativo. En este caso, lo que Mendel está estudiando, cómo se hereda el color que tiene la semilla. En consecuencia, va a cruzar una arveja con un color, con una arveja completamente idéntica, con la única diferencia que para el color, que es lo que está estudiando su herencia, tiene un fenotipo alternativo verde. ¿Me entendió? ¿Y qué es lo que observó al cruzar estos parentales puros? En los que son idénticos, pero tan solo varían en el rasgo que él está estudiando su herencia, el color. Observó que al cruzarlos, ahí Asenjo te está diciendo que el cruzamiento parental obliga a usar parentales puros. Puro quiere decir que los dos factores son iguales, homocigoto lo decimos hoy día. La arveja amarilla es pura y el verde también es puro. Entonces lo que él observó al tomar el cruzamiento en esas condiciones, observó que se obtuvo una descendencia en que eran todos amarillos alumnos. Aquí inmediatamente saca una conclusión, que el fenotipo amarillo es dominante. En cambio el verde es recesivo. Obtuvo una F1 toda amarilla. Permitió, para obtener una mayor cantidad de información, permitió que la F1 se cruzara para obtener una segunda generación. Y al cruzar la F1, observó que aparecía una segunda generación de descendientes en las que aparecían colores amarillos que triplicaban al color verde en una proporción 3:1. Esa fue la observación. La explicación que da el señor Mendel es la siguiente, alumno. Comienzo con la explicación sobre esta observación. La voy a explicar con la primera ley. Él dice esto, y es genial, porque estamos en el siglo XIX y estamos con un caballero que no es biólogo. No tenía por qué dar este discurso y lo dio. A él se le ocurrió esta explicación, que el amarillo, siendo puro, sus dos factores eran los mismos. Pero como amarillo era dominante, usó una nomenclatura en mayúsculas. El parental amarillo es homocigoto, alumno, dominante, amarillo. El verde era puro, pero para denotar que era recesivo, inventó la nomenclatura en letras minúsculas, así. Con ese genotipo homocigoto dominante y recesivo, él pretende explicar y lo logra el surgimiento de la F1 y dice, lo que pasa que los dos factores se separan cuando los amarillos producen gametos, de modo que aparecen gametos A y gametos A. La planta verde va a separar de un modo desconocido para él los factores, así. Va a producir gametos A minúscula y gametos A minúscula. Pero por un mecanismo que él desconoce, los gametos se reúnen en la fecundación, con lo que factores vuelven a reunirse. Así. De tal modo que tú puedes estimar que al juntarse, el rasgo se vuelve monohíbrido. Se vuelve híbrido las arvejas respecto del color. Y todas tienen que surgir híbridas. Si tú haces una lectura del genotipo, tú tendrías que deducir que lo que está prediciendo el caballero es que lo que son amarillos, y lo comprueba con la observación, coincide. La predicción de amarillos coincide con la observación amarillo, por lo tanto la explicación es buena. Explicación de la primera ley. Lo que ocurre es que la F1 que ha surgido va a separar sus gametos, sus factores.
De modo que cada amarillo va a generar dos tipos de gametos, mayúscula y minúscula. Esos gametos, por una fecundación cruzada, puedes predecir que hay descendientes en los que van antes. Por lo tanto, hay una predicción respecto de los homocigotos dominantes. Pero también es posible en esta fecundación cruzada que hay una predicción respecto de que hay doble probabilidad de que surjan heterocigotos. Y hay un evento también posible que conduce a homocigosis recesiva. Entonces las predicciones dicen, leyendo los genotipos, que de los 4 eventos, 3 de ellos debe expresarse como color verde. Tú comparas estas predicciones con lo que él observó, por lo tanto este caballero, sin entender de biología, dio una buena explicación. Coincidencia total. La explicación es buenísima. Desde el punto de vista teórico, la ley propone que para la F2 tienen que surgir el triple amarillo respecto de lo verde, y eso coincide plenamente con lo que él había visto. Por lo tanto, la explicación es satisfactoria. La explicación coincide, por lo tanto, la reiteró tantas veces, esta explicación, esta hipótesis se va a transformar en ley, primera ley. Conclusión, la explicación que está dando es correcta y la reiteró tantas veces que esta hipótesis se fue transformando en una ley, que es una regla, una norma. Así, de ahora en más, se van a heredar los factores. Te quiero explicar cómo explicamos hoy día la primera ley de Mendel. La primera ley, joven, tiene la siguiente explicación biológica: que los factores de Mendel son genes que se encuentran en cromosomas homólogos. Y resulta, niño, que Asenjo te explicó el sábado pasado que en la proliferación meiótica los homólogos se separaban en anafase 1. En consecuencia, la primera ley de Mendel se explica porque hay un proceso llamado anafase 1 que separa los cromosomas homólogos. Así. Ese individuo heterocigoto que está en pantalla, lo que ocurre con él, que esos factores son genes que están en cromosomas homólogos, el gris y el rosado. Asenjo te explicó la semana pasada que para que esta célula fabrique gametos, primero tiene que duplicar el material genético en la interfase, de modo que va a dejar de ser 2N,2C para que los cromosomas se vuelvan dobles, 2N,4C. Ahí. ¿Me entiendes? Entonces, el profesor Asenjo te contó la semana pasada que una vez que la célula tiene el material duplicado, ahora puede ir a fabricar gametos. La primera etapa es una división meiótica que separa los homólogos, alumnos. A ver, se me pegó. Ahí. Lo primero que va a hacer esta célula en su proceso de fabricación de gametos es que el cromosoma gris, que ha formado una tétrada con el cromosoma rosado, se separan. Meiosis 1 o reduccional, en que tu célula diploide se va a volver haploide. Observa lo que va a pasar con las letras A mayúsculas respecto de las letras A minúsculas. Se van a separar los homólogos y mira lo que va a pasar ahora. Ahí viene la primera ley de Mendel, te la voy a mostrar en escena. Que entre la primera ley. Ahí está. Se separaron los factores porque los factores son genes que están en cromosomas homólogos que se separaron ahora, en anafase 1. Esa es la explicación que tiene la ley de Mendel hoy día. La primera ley ocurre por separación de homólogos, toma nota, en meiosis 1. Lo que viene ahora ya no va a ser la primera ley de Mendel, pero es para terminar el proceso meiótico.
Las células que acaban de resultar son haploides, pero sus cromosomas están duplicados. Y lo que va a tener que ocurrir, sin tener que ver con la primera ley, porque la primera ley de Mendel ya ocurrió, es que los cromosomas van a separar cromátides hermanas. Como te lo explicaba la semana pasada, ahí se separan las cromátides hermanas. Lo mismo va a ser en la célula haploide que está a mano derecha del cromosoma rosado. La primera ley de Mendel ya ocurrió en la meiosis 1, solo que Asenjo está continuando la meiosis. Ahí, separando las cromátides hermanas, se producen gametos N,6. ¿Qué es lo que ves? Que hay gametos árbol mayúscula y hay gametos árbol minúscula. ¿Cuándo se separaron los alelos? En la meiosis 1. ¿Entendió? Bueno, ahí está la... Ya, aquí surge una duda, que es lo que se resuelve mediante... Observa, el problema es este. Aquellos individuos amarillos que aparecen circundados con una línea rosada, sabemos que los hay amarillos homocigotos, pero también los hay amarillos heterocigotos. Tú no sabes quién es quién. Lo único que sabes que en la F2 hay amarillos homocigotos y la gran mayoría son amarillos heterocigotos. Para resolver la duda de cómo es el amarillo, a Mendel se le ocurrió el retrocruce, que resuelve cuándo un amarillo es homocigoto, cuándo un amarillo es heterocigoto en la F2. Mendel se preguntó hace ya 200 años, de los amarillos que surgen en la F2, ¿cuál diablo es homocigoto? ¿Cuál diablo es heterocigoto? Y él tuvo la genialidad de resolver esta duda. Inventó un retrocruce, que consiste en esto, alumno. Tú tomas tu amarillo, el que sea, tú no lo sabes, lo tomas del lote y lo vas a cruzar con un verde. Y dependiendo de la descendencia que salga, tú concluyes cómo era tu amarillo. En el caso que está en pantalla, si tú cruzas un amarillo y supongamos el amarillo fuese homocigoto, la resultante de la cruza tendría que ser como te voy a mostrar en pantalla. Mediante esa tabla de doble entrada, yo voy a dibujar los gametos que produce el primer amarillo, lo escribo acá. Este individuo amarillo, de ser homocigoto, produciría puros gametos A mayúscula. El verde, que lo escogí porque yo sé que para ser verde tiene que ser homocigoto recesivo, produce puros gametos A minúscula. Por lo tanto, si acaso el amarillo, que es mi problema, desconozco su genotipo, en el caso que fuera homocigoto, lo que tengo que ver en el cruzamiento, que todos los hijos tienen que ser amarillos. De tal modo que la descendencia del retrocruce, en el caso que sean todos amarillos, me permite afirmar que mi sujeto amarillo era amarillo, pero puro. Otra posibilidad, que tú, si tomas un amarillo en lote, cuyo genotipo no conoces, y supongamos que usted imagina que el amarillo recién tomado el lote de la F2 es heterocigoto, lo que usted tiene que hacer es cruzarlo con un rasgo recesivo para el color. Y dependiendo de lo que resulte, vas a poder suponer que el amarillo era heterocigoto. En el caso que sea heterocigoto, que lo estoy explicando a mano derecha, la descendencia es como sigue, alumno, así. Al cruzar el heterocigoto con el homocigoto recesivo, lo que se obtiene es amarillo 50% y verde 50%. Por lo tanto, si usted tiene una duda respecto de cómo es amarilla tu arveja, crúzalo con un verde. Si la descendencia es toda amarilla, tu arveja amarilla era pura. Pero si la descendencia, la mitad es amarilla, la mitad es verde, tu arveja era amarilla, pero impura. He dicho. Ejercicio, jóvenes. Quiero que hagan este ejercicio, lo lee y me manda la respuesta al chat.
Ahora, participen, alumnos. Esto aparece en tu libro de clases. Completa el cuadro con los genotipos más probables para cada uno de los resultados del cruzamiento. Por lo menos, quiero que me manden, por ahora, para el cruzamiento 1. No el 2, el 1. ¿Cómo tendría que ser el progenitor árbol y el progenitor barco, como para que la descendencia sean 44 amarillos y 49 verdes? Por favor, envíame al chat. Me escriben los genotipos de árbol y de barco.